Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Como les anuncié, hoy tengo el agrado de que tenemos una invitada de lujo, una estudiosa, una investigadora, una activista en los distintos temas. Le anuncié que no voy a leer todo el currículum porque es muy largo, con muchísimas publicaciones. Bueno, bienvenida, doctora Mirta Goldstein. Querida Mirta, adelante. Gracias por la invitación. Bueno, y es un gusto estar aquí contigo y con la audiencia, ¿no? Que supongo que hay muchos ahí del otro lado. Bueno, Mirta es doctora en psicología de la Universidad de Salvador, es miembro de APA, es especialista en psicología de la mujer de la Universidad Hebrea de la Mujer, porque ella habla muy bien el hebreo, además de nuestro idioma. Tuvo varios premios. En el 2009 tuvo el premio Lucien Freud sobre estudios de género femenino y masculino, polisexualidad en el siglo XXI. En el 2008 tuvo otro premio del doctor Maximiliano Berghut a la Shoah sobre fratricidio. En 1996 tuvo otro premio Luis Storni en APA, los fenómenos fortuitos. Fue docente en varios hospitales y sigue siendo docente en APA, en la Universidad de CAES, estuvo en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Haifa, es representante de Kuwait, fue vicepresidenta y secretaria científica de nuestra institución varios años, pero además ella siempre, recién hablábamos antes de empezar el programa, siempre está trabajando. Además es presidenta de las Mujeres Judías, directora de la publicación La Época de APA, supervisora en varias instituciones. Bueno, escribió varios libros. En el 2012, Actualización en Clínica Lacaniana. En el 2011, Te amarás a ti mismo como a tu prójimo. En el 2007, Las enfermedades de la cultura. En el 2001, Pensando las instituciones. Y tiene más de 100 publicaciones en temáticas judías, sociales y psicoanalíticas. Por supuesto que no íbamos a leer todo, porque yo quiero que ustedes la conozcan, porque es muy didáctica ella, pero además ha investigado mucho el tema que hoy nos convoca, que son las depresiones. ¿Qué entendemos, Mirta, por depresiones? Porque vos haces una diferencia. No quiero adelantar para que vos puedas... Bueno, sí, porque ya voy a llegar a esa diferencia que en realidad yo trabajaba en el Hospital Piñeiro y ahí tuve la oportunidad de ser la primer terapeuta de la sala de hombres. Y fue así que llegué a la melancolía. Y bueno, profundicé mucho, escribí bastante sobre duelos, sobre melancolías. Y empecé como a darme cuenta de algunas pequeñas distinciones, pero muy oportunas en la clínica y también en la vida cotidiana. Entonces, lo primero que me gustaría decir es partir de algo muy simple, del lenguaje cotidiano. Entonces, a veces nosotros decimos, qué vital que es esa persona, ¿no? Y entendemos que esa persona tan vital, por supuesto, no está deprimida. Ahora, si esta misma persona, podríamos decir, empieza a exagerar su actividad y no puede parar y no puede descansar, entonces ahí dudamos de su vitalidad y preferimos pensar que no es consciente de que algo le está ocurriendo, de que está ansiosa, de que no puede escuchar, de que se pone molesta, de que se pone irritable. Entonces decimos está sacada y entendemos por sacada un poquito loca, maníaca. Estoy diciendo todos términos en lenguaje cotidiano. Después, en todo caso, vemos la especificidad psicoanalítica. Pero yo sí, quiero nosotros como... tenemos
tenemos una audiencia que no son todos psicoanalistas, hay muchos colegas nuestros y también hay colegas de otros países, pero también hay gente que no es psicóloga, pero que está muy entusiasmada por todos los invitados que vienen y cómo ustedes explican muy claramente. Por eso después hacen preguntas, comentarios, y me parece que es importante, en un momento que hay tanta confusión en la información y todo vale, creo que en esta pandemia, yo lo comentaba con Claudia Gorenstein, que para mí fue una alegría que invitaran a todos psicoanalistas en los medios, ¿no? Porque realmente, digamos, creo que se pudo ver la diferente escucha nuestra a lo que es el coaching, lo que es cognitivo, ¿no? Y entonces me parece importante esto que vos estás aclarando. Entonces, claro, acuerdo totalmente, así que retomo. Entonces, si esta persona está fuera de sí, ya no pensamos que es activa, la pensamos de otra manera, la pensamos como hiperactiva, la pensamos como alguien que padece, que sufre. Y si a esto se suma que no puede levantarse de la cama y no se baña y no puede trabajar, o que no distingue el día de la noche y se queda despierta de noche, ahí decimos que está deprimida. Pero entonces, en la vida cotidiana y con nuestra gente alrededor podemos detectar quién es feliz, quién está triste porque algo le ocurre, quién está maníaco y quién está deprimido. Y para eso hay signos como estos que estoy tratando de describir. Entonces, ¿a qué llamaríamos equilibrio psíquico? Ni demasiada quietud, queda tendido en la cama, aletargado, ni demasiada euforia. Este sería un rasgo de equilibrio psíquico. Si alguien puede dormir, si alguien puede levantarse para trabajar, si alguien puede amar, si alguien, como dice Freud, no decae en su sentimiento vital, eso es la normalidad, entre comillas, es no estar deprimido. Pero la depresión tiene una larga historia, por supuesto, y la OMS la declaró antes de la pandemia la enfermedad de nuestra época. Hoy se suma lo específicamente producido por la pandemia. En ese momento las depresiones estaban explicadas, argumentadas como dolencias psíquicas y de la cultura. Sí, La porque cultura se de decía, la banalización de juegos. claro, ¿Sí? se decía por el cansancio, por la cantidad. Claro. Hoy, digamos, con la pandemia, tenemos que poder distinguir muy bien qué es previo, incluso qué es una depresión previa y qué se desencadena durante la pandemia. Porque una tiene historia y la otra es actual. Después voy a hablar un poco de por qué yo estoy hablando y dando cursos sobre la clínica de las melancolizaciones actuales, que las considero propias de los encierros. Cuando digo encierro, estoy diciendo el confinamiento estricto que sufrimos e involuntario, ¿no? Porque nadie quiso confinarse. El aislamiento que tuvimos que sufrir por el temor al contagio. Y hay otros encierros que también producen características o fenómenos similares. Pensemos en una cárcel, pensemos en un orfanato, pensemos cuando una persona está secuestrada, por lo tanto está encerrada y privada de su vinculación y de su motilidad. Voy a como adelantando cosas. Quiere decir que los encierros tienen que ver con la pandemia, pero hay otros encierros que también pueden producir una por eso fenomenología también similar. ¿Cómo? asociado a lo que vos decís, esta situación de encierro en personas que ya han sufrido un encierro en su historia fue menos tolerable y hemos visto nosotros que ha aparecido más brotes psicóticos, situaciones que se ha incrementado, que después lo vas a explicar, la medicalización, porque bueno, tiene que ver
aparte de lo que está pasando con la sociedad y la cultura, la historia de cada uno. Claro. Es por eso que es tan importante cuando alguien puede historizar lo que le va ocurriendo de aquel que no lo puede historizar. Porque, digamos, la sintomatología, generalmente con características somáticas, se le irrumpe, se le impone y no encuentra como traumática y no encuentra una historia previa. Esto creo que nos pasó a todos, porque dado que la pandemia es algo inesperado, insospechado, algo que irrumpe en nuestras vidas y las transforma totalmente, podríamos decir que ninguno de nosotros tiene huellas mnémicas, tiene memoria de una situación similar. Por supuesto que algunos que han padecido y que todavía recuerdan situaciones de guerra o de bombardeos o de situaciones muy traumáticas, por supuesto que pueden encontrar similitudes, pero esto que caracteriza la pandemia, que es el terror al contagio, a la enfermedad y a la muerte, con esta característica, y voy a señalar esta característica como la angustia al contagio, porque tiene muchísimos efectos, tanto individuales como sociales. Entonces, estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, Susana, que no todos los sujetos, como no todos tenemos la misma historia, tenemos la misma reacción y el mismo comportamiento y la misma tolerancia al dolor físico y al dolor psíquico. Lo que pasa que esta pandemia, justamente por este pan, ¿no? Esta cosa generalizada, global, tiene esta característica que instaura en nuestra mente un para todos. Así como nosotros decimos, bueno, en la clínica psicoanalítica rescatamos lo singular de cada sujeto, hoy vivimos una circunstancia que en realidad nos coloca en un para todos. Para todos es lo mismo, a nivel mundial. En el cual también nosotros estamos incluidos. Porque muchas veces te acordás que al principio de la pandemia todos los pacientes, te cuidás, te pones el barbijo, ¿cómo estás? ¿No? En mi caso, que quedé en otra ciudad, para muchos pacientes, bueno, es esa cosa que antes no se decía, ¿no? Pero bueno, la necesidad y el temor está en todos. El tema es cómo cada persona, ¿no es cierto?, puede protegerse, porque vos decías algo que es muy importante, que cuando la persona no puede historizar, que ese es el trabajo nuestro, no puede darle un sentido, un significado, se descarga en el cuerpo. Así es. Entonces, y justamente una de las características, que después voy a hablar más de las melancolizaciones actuales, es que al estar en confinamiento o en aislamiento, o coartados nuestros vínculos sociales, nuestra movilidad, que es la descarga por la motricidad, ¿dónde va nuestra energía psíquica y somática? ¿Dónde y cómo se descarga? Y esta es la gran pregunta que surge y surgió en todo el año pasado durante el largo aislamiento social, laboral, productivo que tuvimos, porque nosotros hicimos distanciamiento social, pero el distanciamiento fue familiar, laboral, vincular, económico, social, es decir, abarcó muchísimos aspectos, por lo cual la descarga de la energía psíquica y somática estaba coartada en su fin, no se podía descargar. Y eso va al cuerpo, que es lo único que nos queda como escenario de descarga. Es por eso que aumentó la sintomatología que nosotros llamamos actual, porque Freud habló de las neurosis actuales y privilegió esta sintomatología de descarga por disfunción cardíaca, respiratoria, digestiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumentaron los trastornos respiratorios, cardíacos, digestivos,
por supuesto que está quienes tienen alguna facilitación previa, ¿no? El que tiene colon irritable aumentó su colon irritable. Pero a lo mejor otro órgano también se tomó sobre sí la representación de la descarga. Es por eso que... Vamos a ir al primer espacio y nos vas a seguir diciendo a dónde va, qué pasó cuando no podemos descargar nuestros impulsos y todo esto que estás explicando muy claramente. Enseguida volvemos. Sin peros. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sin peros. Bueno, Mirta, al no sentirse que puede canalizar, ¿qué pasa con todo eso? Seguinos explicando. Bueno, Freud habló en sus principios de un aparato psíquico que para mí no dejó de tener vigencia, que es el que está en el esquema del peine, y él decía que el aparato psíquico actuaba como un arco reflejo en donde había un polo perceptual donde entraba la información y un polo motor por donde se descargaba, y en el medio, ¿no?, se generaban las huellas némicas inconscientes. Bueno, ¿qué pasó durante este confinamiento? ¿Y por qué vimos un aumento de tanto soma y tanta depresión? Vas a explicar después por qué hablas vos ahora de melancolizaciones actuales y no de depresiones. Claro, bueno, en realidad tenía que haber explicado primero qué es la depresión, pero bueno, ya voy a llegar, no importa, empecemos, no importa por dónde empezamos. La cuestión es que ese aparato sigue muy vigente para poder dar una idea de que cuando el polo perceptual se llena y no logra encontrar descarga ni por la elaboración psíquica, ni por la palabra, ni por la motricidad, y por eso es tan importante que los chicos vayan a la escuela, por lo intelectual, por lo motriz, por lo social. También lo social es un punto muy importante de descarga anímica, de descarga libidinal, de descarga amorosa y de descarga de rivalidad y odio. Entonces, cuando todo esto está moderado, la descarga es adecuada. Cuando no hay posibilidad, entonces o el cuerpo o la psique se alteran. El cuerpo a través de manifestaciones somáticas, la psique a través de depresiones que yo llamo melancolizaciones actuales porque tienen toda la sintomatología de lo que Freud denominaba de neurosis actuales, que tienen que ver con la ansiedad, la angustia, la caída del deseo sexual, el insomnio, el aburrimiento, la bulia, la irritabilidad, decía Freud, el aburrimiento, los dolores inespecíficos en el cuerpo, el cansancio prolongado, el aletargamiento. Las impulsiones y las compulsiones, las acciones adictivas. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos todo el año? Por un lado, que la gente comía más, que tomaba más alcohol. Por otro lado, que se ponía muy ansiosa, que pedía medicación, que no podía dormir. Y también escuchamos un fenómeno de muchos analistas que decían, pero mis pacientes sueñan mucho. Bueno, ¿se acuerdan que yo decía que hay un polo perceptual y un polo de descarga? Cuando la descarga está impedida, esto ya lo decía Freud, la energía psíquica vuelve al polo perceptual. Y entonces el sueño
está en contacto con el polo perceptual, digamos, podríamos decir que nuestra función onírica genera sueños, porque está en contacto directo, sin mediación casi con el polo perceptual. Entonces yo les decía a mis supervisandos, a la gente que hacía el curso conmigo, que estos sueños no son para analizar, que no se conflictúen que no podían cómo interpretarlos, porque muchos decían, pero no los puedo interpretar porque son tantos y no hay asociaciones, es que son sueños de descarga. Hay que dejarlos fluir. Ya vendrá un tiempo de elaboración. No son elaborativos en estos momentos, son de pura descarga por el polo perceptual. Sí, también ha aumentado la gente que se obsesiona con el virus, ¿no? Claro. Es decir, Que aparecen las fobias. Donde de También alguna manera aparece se ha mucha descargado, agorafobia. claro, se ha desplazado, ¿no es cierto?, en el virus otras cosas que cuando en su historia uno ve que ha tenido situaciones también de confinamiento, de desprotección, ¿no? En un momento así, en la soledad, en el aislamiento, porque bueno, esto lo vemos mucho en gente también grande, ¿no? Que no ha podido ver a sus nietos, que no ve a sus amigos, y que dice, me queda poco tiempo, yo no quiero esto, ¿no? Entonces, de alguna manera se agravan estas situaciones que quedaron las marcas, como decía Freud, ¿no? Claro. Y que de alguna manera vuelven a emerger en un momento que tienen que tener alguna salida. Bueno, en los abuelos muchos manifestaron justamente este estado de depresión. ¿En qué sentido? Cuando decían, bueno, no puedo ver a mis nietos. Escuché mucho decir, me robaron un año de vida, ¿no? Ahí se ve este aspecto depresivo, catastrófico, persecutorio, podríamos decir, de aquel que no encuentra una salida, yo llamaría resiliente, a la situación en la que está sumido, sometido, obligado. Sí, no ha podido restituir en algún objeto distinto, ¿no? Claro. Desde la creatividad u otra cosa, ¿no? No ha podido. Otro de los casos que puedo señalar que tuve consultas es de incluso consultas telefónicas muchas veces, de gente cuya sexualidad es de tránsito, homosexuales, transexuales, o muchas personas que buscan en las redes los encuentros sexuales, y que al estar impedida el movimiento y la vinculación, era un riesgo encontrarse o estaba prohibido encontrarse. Entonces había muchos ataques de ansiedad por esta imposibilidad de descarga vía la sexualidad normal, para cada quien, ¿no? Lo que es normal para cada quien. Además lo planteaban, ¿cómo voy a hacer para conocer a alguien? Ya la red Tinder u otras no es suficiente, ¿no? Claro. Que también los adolescentes, que después vas a hablar un poco de lo que pasa cuando la red ya no es suficiente, ¿no? Bueno, el tema de los adolescentes después lo encaro, pero quería retomar esto de por qué para mí es difícil hablar de depresión y prefiero hablar de melancolizaciones, y estas melancolizaciones no son psicóticas. Esto es lo que quiero aclarar, porque hay melancolías psicóticas y estas melancolizaciones se dan en sujetos neuróticos que tienen inhibida o trastocada la descarga vía lo social, vía lo familiar, lo sexual, lo laboral, lo económico. Por eso vos decís algo que me parece que viene al tema, una pregunta si son transitorias o no. Es una de las cosas que a veces te preguntan. ¿Esto me va a durar mucho? ¿Cómo es? Bueno, va a durar en la medida en que no haya una solución colectiva. Por eso es que la vacuna aparece como el gran Dios salvador, todopoderoso, que nos va a salvar, y que tampoco es así, es también una ilusión, y vía las salidas individuales, donde cada uno tiene que encontrar dentro de sus recursos
aquello que lo pueda hacer sentir bien. Bien quiere decir que pueda recuperar esto que decía antes, el deseo, las ganas de vivir, el sentimiento vital, porque la depresión es la contracara de las ganas de vivir. Claro, pero además vos dijiste algo que me da pie, algo que venimos hablando en algún otro programa, ¿no? Que hay que tolerar la frustración. Es decir, donde ya hay cosas que a lo mejor uno no las puede hacer, pero no quedarse con eso, porque si uno no tolera, no puede, digamos, hacer los duelos. Una de las cosas que pasa en esta pandemia, desde no ver los familiares hasta situaciones que han perdido trabajo, un montón de cosas, y que movilizan otros duelos. Entonces, lo que vos decís creo que es muy importante para los que nos escuchan, que aparte de no poner en la vacuna, o como vos decías en El Salvador, esa cosa de ilusión mágica que me va a restaurar mi dolor, ¿no? Tenemos que tolerar un poco el dolor psíquico para poder seguir viviendo mejor. Si no, es una prótesis, digo yo, ¿no? Que en cualquier momento se cae. Así es. Bueno, retomo entonces en esto que quería diferenciar. Tenemos las melancolías, ¿no? Que ustedes saben que la psiquiatría hoy trabaja con el concepto de bipolaridad, muy frecuente, es medicada, ¿no? Bueno, ¿no? Nosotros apuntamos a la cura por la palabra, al análisis, pero también es cierto que no siempre es posible y que a veces hay que medicar. Después tenemos estas melancolizaciones que pueden ser actuales o no, que pueden ser transitorias o prolongadas, pero que no son la melancolía crónica, como el cuadro maníaco depresivo que nosotros conocíamos y que eso, bueno, sí es crónico. Ahora bien, cuando viene alguien y dice, estoy deprimido, la depresión no es una patología, una nosografía. No diagnosticamos depresión. Depresión es lo que el sujeto viene y dice que siente, que sufre. No tengo ganas de salir de la cama, no quiero ir a ningún lado, nada me gusta, nada me conforma. El nada ya es indicio de este estar deprimido. ¿Pero qué es estar deprimido? Estar deprimido no es ser melancólico, es estar en una situación en donde algo ocurre que deprime, que puede ser un duelo a elaborar, por lo tanto, ese estar deprimido se convierte en un tiempo de ese duelo, o puede, por ejemplo, como en estos momentos de pandemia, un estar colectivo. Uno podría parafrasear a estar en el mundo. Es que cuando se me cortan las posibilidades de vinculación, mi estar en el mundo no puede no ser temeroso, angustioso, en algunos casos más o menos persecutorio. Es decir, el estar deprimido tiene que ver con estar en el mundo de los otros y con los otros, pero de manera inadecuada. Es por eso que antes decía, cuando la descarga, incluso por lo social, está inhibida o es inadecuada, el cuerpo o la mente reaccionan con estos estados. Entonces, así como si a alguien le agarra vómitos o diarrea, un ataque de pánico, que es también un tiempo es un modo de estar deprimido, el ataque de pánico, todas estas sintomatologías no tienen por qué ser cronificarse, sino que
nosotros estamos para ayudar a encontrar una salida. Hoy se usa la palabra resiliente, la podemos usar, ¿por qué no? Una salida resiliente a ese estar malhumorado. Porque otra de las palabras que usa Freud y que a mí me parece muy adecuada, muy pertinente, es que Freud dice que los análisis tienen como obstáculo y la vida tiene como obstáculo el mal humor. ¿Mm? Entonces, el cambio de los estados de humor también es un índice de que algo le ocurre al sujeto. Y Sí, pasar justamente una de las... de una, como vos decías al principio, pasar de una conducta muy ansiosa, muy maníaca, ¿no? A no tener ganas, a quedarse pegado con las sábanas, que dice, no puedo, obviamente está mostrando algo, pero vos dijiste algo que me parece importante también, que es un síntoma. Esto por la clasificación que a veces los pacientes vienen, ¿no? Y que es importante, porque para nosotros el síntoma es algo que aparece, que está prohibido, pero aparece porque está el deseo. Y ahí aparece el síntoma. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona necesita y desea hacer un montón de cosas y no puede, como lo que estás explicando en esta pandemia con todo el tema, con el polo perceptual, motriz, en fin, ¿no? Toda la pulsión. Hubo un momento durante la pandemia que fue un momento previo a que se empezaran a abrir ciertas cosas que se podían empezar a hacer. Hubo un momento terrible, yo diría un punto álgido del distanciamiento afectivo y social, que fue un momento de mucho estruendo y de mucha aparición sintomática, y por lo tanto también de o ataques de pánico, quien salía perdía muchas veces las coordenadas espaciotemporales o había agorafobia. Digo, eso fue un momento cúlmine que produjo un llamado de atención, donde lo sanitario no era solamente, digamos, cuidarse del contagio, sino lo sanitario era cuidar el psiquismo y lo afectivo emocional de todas las personas. Ese fue un momento para mí muy importante, un antes y un después en la concientización de lo que estaba ocurriendo. Es decir, cuando en la televisión o en la radio se empezó a hablar no solo del padecimiento físico, sino de los efectos nefastos que podía traer el distanciamiento. Y ahí Y se que incluyó lo psíquico. hubo personas, bueno, vos sabés muy bien lo que hizo APA, digamos, con la plataforma del COVID, más de 2.000 personas, y desde todas las patologías, gente que nunca había consultado a un psicólogo, a un psicoanalista, y sin embargo la escucha los ayudó, pero mucha gente que decía, yo no me voy a contagiar, pero me voy a morir si me sigo quedando encerrado acá. ¿Qué hago, no? Entonces creo que lo que vos decís, que lo hemos hablado en nuestro programa, que fue un error del gobierno, digamos, de no tener en cuenta el trabajo interdisciplinario, ¿no? No solo lo de la salud, sino la salud en su amplitud, ¿no? Así es. Entonces, volvamos un poco a esto de el estar deprimido. Si viene alguien y dice estoy deprimido, y esto es una recomendación incluso clínica que hago o que suelo hacer. Cuando alguien viene y dice estar deprimido, y sobre todo, bueno, en este punto álgido de la pandemia, hay que prestar menos atención al deprimido y más al estar. Y ahora voy a explicar por qué. Porque el estar, como yo decía antes, tiene que ver con los vínculos, con el otro, con los otros. El estar en un mundo que es siempre social. Entonces, cuando eso no se da,
lo deprimido es descriptivo. Lo importante es preguntar, interrogar, ¿qué es lo que hacía antes y qué quedó interrumpido? Para poder encontrar qué es lo que se puede empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo que venía haciendo? ¿En qué estaba? ¿Vieron que hay una expresión que dice, estoy en esto? Es muy importante las expresiones del lenguaje, son muy importantes, porque revelan cosas subjetivas muy importantes. Entonces la pregunta es, ¿en qué estaba usted cuando apareció esto? ¿Y qué se interrumpió? ¿Qué se cambió? ¿Qué se transformó? ¿Qué hizo usted para retomar aquello o para empezar algo nuevo? Como ustedes ven, yo le estoy poniendo mucho el acento al hacer, que no es solo un hacer de acción, es también un hacer de elaboración psíquica, ¿no? De trabajo de duelo, de trabajo de elaboración. Pero es muy importante el hacer, porque fíjense algunos ejemplos de cuando consulta a la gente por melancolizaciones en circunstancias no pandémicas. Por ejemplo, cuando alguien se jubilaba y perdía su hacer, cuando alguien se peleaba con un socio y perdía su partner en el hacer y tenía que empezar a encarar algo solo. Es decir, la melancolización tiene mucho que ver con la interrupción del hacer, a tal punto que uno podría decir quién está melancólico cuando está tirado en la cama y no puede hacer nada. Entonces, una de las recomendaciones clínicas es, en estos momentos, digamos, donde hablamos de melancolizaciones actuales, es estas preguntas. ¿Qué hacía? ¿Qué se interrumpió? ¿Qué comenzó a hacer diferente? ¿Y qué le gustaría hacer? Bueno, porque tenemos que apuntar a recuperar el deseo. Sí. Exactamente. Vamos a ir al último corte y vamos a anunciar uno de los cursos que va a dar Mirta a partir del 5 de abril en una plataforma que ahora Adrián va a pasarlo y luego nos va a explicar o va a seguir explicando un poco, digamos, cuáles serían entonces, para sintetizar, las causas actuales de la melancolización por la pandemia, para seguir profundizando en lo que estabas diciendo, el confinamiento y otras cosas, qué es lo que provocó la pandemia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los adolescentes y los suicidios? Entonces, enseguida volvemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Sin peros. Bueno, Adrián, ¿podés pasar el flyer del curso? Que, bueno, como dije al principio, Mirta ha dado muchísimos cursos, da cursos, seminarios. Bueno, estos son los estados psíquicos durante los encierros, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, pero bueno, los va a desarrollar en 4 encuentros, ¿no, Mirta? Sí, 4 encuentros muy clínicos son. Bueno, perfecto.
Entonces, bueno, pueden dirigirse a la plataforma, ¿cómo es? Wiki, pero está allí. Ah, bueno, ahora Está en el flyer. después lo volvemos a pasar. Si no, a mi mail. A mi mail. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Vos estabas hablando de todo lo que estaba pasando ahora y que las Bueno, personas, la diferencia entre sentirse depresivo, deprimido, qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando la persona se siente así. bueno, estábamos diciendo que qué cosas quedaron interrumpidas. Una de las cosas que a nosotros nos llenan de vida, de vitalidad, es el reconocimiento de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué quedó interrumpido con el homeworking, ¿no? El trabajo en casa. El contacto con nuestros compañeros de trabajo, el reconocimiento de los jefes, la sana rivalidad laboral, el chiste que canaliza esa rivalidad en el coffee break. O sea, hay toda una serie de circunstancias sociales que a nosotros nos parecen intrascendentes, pero que son sumamente trascendentes porque tienen que ver con el reconocimiento que recibimos del otro. Si el jefe nos aprueba, nos desaprueba, si un compañero compite y nos gana. Entonces, hay muchas descargas emocionales que al estar todos en una situación de trabajo en casa, hogareño, digamos, no se pueden dar, no se dan de la misma manera. Hay un minus de cuerpo a cuerpo, incluso un minus de la seducción benéfica que muchas veces ocurre en un trabajo, ¿no? Porque, bueno, una empleada que se arregla, un señor que viene de traje y dice una galantería. Digo, todo eso levanta la autoestima, lo diríamos en términos muy, muy simples, ¿no? Es el reconocimiento de los otros de que estamos en el lazo social, estamos ahí con ellos, que es muy importante y que adquiere características totalmente diferentes en el home working. No se pueden dar de la misma manera. Pasan días que no salimos tampoco. Y claro, ahí está. Uno pasan días que las compras no las haces todos los días. Así a veces pasan días, por eso es tan importante el sostén con el otro, aunque sea virtual, ¿no? Y aunque sea llamar por teléfono a un amigo si no tiene internet o si no puede, ¿no? O sea, por eso y es también importante lo que vos agregaría decís. el vestirse, porque uno para sí mismo a veces se queda en pijama, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio, si vemos que alguien no se levanta de la cama o no se baña, es una señal de alarma, es una señal de que algo ocurre. Pero vos me preguntabas por los adolescentes. Bueno, esto que les pasa a los adultos. ¿Por qué aumentaron los suicidios? Claro. Bueno, no todos sabemos que los adolescentes tienen que separarse del seno familiar. Eso es lo que se llama la exogamia. Ahora, durante un año, los adolescentes y los jóvenes se vieron obligados a vivir endogámicamente. Todos nos vimos obligados a estar en una endogamia primaria, familiar, con quien convivíamos. Pero, ¿ustedes se imaginan un adolescente privado de su motilidad, de su contacto con sus pares, encerrado en una habitación, a veces compartida, porque no todos los adolescentes tienen espacio privado en sus hogares? Entonces, ese adolescente padeció muchísimo. Porque un adulto puede tener mayor o menor contacto con el afuera. Para un adolescente es imprescindible el contacto con la comunidad de pares externa a su hogar. Es imprescindible. Entonces,
no todos tienen los mismos recursos. Es por eso que yo tampoco critico el uso de los videojuegos. Claro, cuando es excesivo y es adictivo, tenemos un problema. Pero en la pandemia, el videojuego fue una herramienta de descarga por el polo perceptual. Sí, además, fíjate que ellos buscaron, cuando los padres o los adultos iban a dormir, ellos estaban despiertos, como para poder separarse y estar alejados, ¿no? De lo que está prohibido, pero lo que es deseado. Entonces, bueno, eran 4 o 5 de la tarde, con los pacientes a esa hora te pedían la consulta porque se levantan a esa hora, pero bueno, creo que buscaron de alguna manera una defensa, digamos, para su yo, ¿no? Y las redes no solo se usan, o sea, porque bueno, hay chicos que quedan atrapados, como también los adultos cuando van al bingo o algún juego, ¿no? O sea, cuando en un objeto ponen todo lo mágico y se atan a eso, ¿no? O en una pareja, lo que fuera. Pero cuando es para conexión, es diferente. Yo agrego a esto de la conexión la descarga. Claro. ¿No? Para mí esto es importantísimo, digamos, este polo de descarga, y por eso es que no critico el videojuego. Entiendo que se vuelve adictivo, hay que controlar eso, pero soy una de las que defendieron en esta época el videojuego en los púberes y adolescentes. Porque, bueno, no les podemos quitar todo. Se vuelven locos si no. Y entonces, voy a tu pregunta, ya así como la OMS antes de la pandemia decía que la depresión era el fenómeno de la época, también ya estábamos alertados sobre el aumento de los suicidios juveniles. El suicidio juvenil tiene que ver con muchas causas, pero yo diría que así como aumentaron en las parejas los divorcios, en los jóvenes aumentaron los actings y pasajes al acto, o sea, las conductas de riesgo y las transgresiones a los protocolos. Entre las conductas de riesgo está, por supuesto, esto de que un chico de 14 años salga con un auto y mate a alguien, ¿no? Que ocurrió esta semana, o una picada, o un Willy con una motocicleta hoy que dejó en coma a otro niño, a otro joven. Digo, y las transgresiones, ¿no? Esta necesidad de juntarse 1000 personas, digamos, sin distanciamiento social. Yo lo llamo a eso, digamos, transgresión del protocolo, como un modo de levantar de algún modo la coerción. No quiero decir la prohibición, sino la coerción a la cual estaban sometidos. Entonces, una de las cosas que me parece es que no tenemos nosotros que aliarnos con aquellos que ven mal estas situaciones, sino me parece que nuestra función es entenderlas desde esto que estamos diciendo, de que si todas las salidas están cerradas, la única salida es tirarme, digamos, ¿no? ¿Qué hago? Tirarme a un... Es decir, ponerme en riesgo. Sí, por eso es importante que las autoridades escuchen a los que sabemos entender cómo funciona el psiquismo. Porque el psiquismo, como vos decís, busca el equilibrio, o sea, es así. Sí. Entonces, de alguna manera, digamos, dicen, no, qué barbaridad, no, si estaba medicado, no tiene nada que ver eso, ¿no? Eso es muy importante lo que vos dijiste, Mirta, porque de alguna manera, de nosotros, de los terapeutas, nunca tenemos que condenar lo que le pasa al otro. Es poder entender en este momento qué es lo que podemos hacer con lo que hay. Pero además, yo agregaría otra cosa que vos dijiste recién, que cuando la gente, digamos, no se da cuenta que ese acto que hizo esa persona
está descargando algo. Por eso tu insistencia en la descarga, ¿no? O sea, que es muy importante. Porque no solamente cuando un chico empieza a cortarse, cuando rompe un vidrio, cuando agarra el coche como vos dijiste, esto no ocurre solamente ahora. ¿Qué pasaba, no? Cuando un chico rompe todo, ¿no? En el jardín, o si no, cuando tiene, patalea, porque no tiene todavía el lenguaje verbal, lo hace con su cuerpo. Entonces, en una situación así hay una regresión a una situación arcaica y se va a descargar de la misma manera, ¿no? Lo hace con los recursos que dispone. Exactamente, por eso es importante el trabajo de equipo, ¿no? Y vos dijiste algo que a mí me pareció muy importante, que tiene que ver con la medicación. Hay una creencia de que la medicación salva del peligro. Entonces, así como hemos visto situaciones en donde la gente tomaba lavandina, situaciones locas, ¿no? De ingesta de productos supuestamente salvadores, también en muchos casos se toma la medicación como la panacea. Si la medicación no está acompañada de una elaboración, por más que tome medicación, la elaboración no está. Me refiero a una elaboración psíquica de lo que está ocurriendo. Es muy grave lo que está pasando con los adolescentes, están muy medicados. El otro día Juan Bacén justamente planteó, ¿no? A partir, digamos, de una serie que se está dando, la actitud en Estados Unidos, creo que es Ámsterdam, la actitud, digamos, frente a la medicalización, porque se los rotula a los chicos con eso, y con eso se tapa realmente lo que está pasando. Yo te diría, Mirta, porque nos deben quedar más o menos 10 minutos, me dice acá. Bueno. Entonces, que vos puedas expresarte lo que te parezca más importante para que después te puedan preguntar o comentar, y después yo hago el anticipo del otro programa. De acuerdo. Bueno, una de las cosas que tenemos que estar atentos es a un cóctel entre abulia, desgano, una tristeza desesperada, desesperante, desesperanza. Yo por eso digo los trastornos de la desesperación, cuando se deja de esperar, aunque más no sea algo mágico, ¿no? La situación más catastrófica es cuando ya no hay ningún tipo de esperanza en el horizonte. Desesperación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar atentos a esa combinatoria y tratar de ayudar a que esa persona, familiar o cercano, consulte y recurra. Ahora, hay un fenómeno que a mí me parece muy interesante, ¿no? Hay una frase de Oscar Wilde, que voy a ver si la encuentro. Dice, el humor es la gentileza de la desesperación. ¿No? Bueno. Claro, entonces, la risa es el mejor antídoto contra la depresión. Es un antídoto, podríamos decir, una medicación natural. Pero no todos podemos reírnos, como no todos pueden llorar. Es muy común que te digan, no puedo llorar, no puedo gritar, si no hago algo, reviento, exploto, me decía una paciente, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿por qué todos esos mensajes de WhatsApp, de las redes, con chistes, con situaciones de humor, son importantes? Porque permiten descargar a partir de la risa, del humor, lo que angustia, lo que duele, lo que hace mal. El mal humor se descarga con el buen humor. Esto que parece una verdad de perogrullo es así. Si alguien está de buen humor, contrarresta cualquier mal humor. Ahora, el humor
y en relación a lo cómico, yo descubrí en esta pandemia 3 momentos, 3 etapas. El mal humor propiamente dicho, con irritabilidad, con una sintomatología, con una caracteropatía bien perjudicial para sí y para los demás. El pasaje al buen humor, incluso al humor sarcástico, irónico, pero ya es un pasaje, es una salida de la melancolización. Y el chiste como formación de lo inconsciente, que demanda que haya otro que se ría con uno. Yo, digamos, hago un chiste, el otro no se ríe, no pasa nada. Es decir, el chiste como formación del inconsciente es lo mejor que podemos lograr alcanzar con el otro para descargar al malhumorado super yo, podríamos decir, ¿no? Ese que castiga y que nos culpa. Yo lo que diría es que nadie es culpable de esta situación, todos la padecemos y por eso al principio decía, esto es un para todos, y así como nosotros rescatamos lo singular, también tenemos que rescatar en estos momentos que tanto analistas como pacientes estamos dentro del para todos. Todos somos vulnerables y todos nos angustiamos. Es por eso que una de las cosas que estamos diciendo es que se ha roto la asimetría que se pensaba había entre un analista y un paciente. No, ahora estamos todos en una misma simetría, la vulnerabilidad ante el COVID y sus mutaciones, porque ahora también tenemos mutaciones. Así que bueno. Yo te agradezco mucho. Vamos a pasar ahora que se va a ver claramente el flyer donde pueden ir. Te agradezco mucho, Mirta, que hayas estado y vas a estar de nuevo, o sea, más o menos en octubre, porque tenemos ya toda la programación hasta esa fecha, octubre, noviembre, pero bueno, es un placer. Así que bueno, los invitamos a este seminario que va a dictar Mirta, y que ahí tienen todos los datos que también pueden comunicarse al mail de ella, ¿sí? Muchísimas gracias, Mirta. A vos, Susana, y muchas gracias, muy lindo encuentro, gracias por la invitación. Bueno. Recuerdo que es cursos@wipsi.me, a donde pueden escribir. Bien, y para el próximo jueves vamos a continuar en parte esto. ¿Por qué se enferman los bebés? ¿Puede haber anorexia en un bebé? Vamos a contar con la presencia del doctor Federico Bianchi. Así que los espero para la próxima jueves. Muchísimas gracias. Nuevamente, Mirta, muchas gracias y un gusto. Hasta luego. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com.